Hola, Pablo. Bueno, Ya estoy proyectando, ¿ya se ve? sí, total presentar. Bueno, tengo el gran Ah, placer de presentarles a José Sánchez. Él nos va a hacer el keynote de hoy. Él es un Business Agility Coach en Agility Changes. Tiene 14 años de experiencia en Change Management y 7 combinándola con agilidad. Viene de empresas de software en donde ya funcionan con agilidad, de liderar y acompañar empresas, algunas multinacionales de banca, retail, oil and gas y negocios bursátiles. Como noticia, nos cuenta que en enero va a lanzar su libro Bad Business Agility Design, el cual será libre de acceso. Bienvenidos, hoy vamos a ver Agile Transition versus Bank Agile. Bienvenido, José. gracias por la Bien, José. presentación. El libro sí se llama Bad, o sea, va a ser malo totalmente, de eso se trata el libro, entonces seguramente lo van a disfrutar. Va a ser un recorrido de 14 años, no solo de agilidad, sino también de gestión de cambio, que es lo que hoy me traen. No, muchas gracias por la invitación, de verdad que emocionado de estar acá, emocionado de estar con ustedes y emocionado de lo que les pueda contar de cosas que han pasado. Cambio, me encanta el tema de cambio porque hablar de respuesta al cambio sobre seguir a un plan, en mi mirada, es hablar de por qué nace la agilidad. Y para mí la agilidad nace como una respuesta al cambio. Y que a medida que cambiaban las cosas, a medida que cambiaban los requisitos, a medida que cambiaba lo que fuera que cambiara, empiezan a hacer la agilidad. Entonces el cambio para mí creo que es un tema, si no por decirlo, uno de los temas más importantes dentro de agilidad. Y no quería empezar sin antes hacer un homenaje a lo que somos como humanidad, a lo que somos como especie. Creo que estamos pasando uno de los momentos más difíciles que puede estar pasando a nivel global, pero quiero reconocer, sin desconocer que muchas personas están pasando por su peor momento, quiero reconocer cómo nos hemos logrado adaptar como humanidad, cómo seguimos siendo saludables, cómo pudimos colocarnos ahora unas nuevas formas de vestir, unos nuevos protocolos para salir, unos nuevos protocolos para relacionarnos, cómo podemos trabajar diferentes, cómo muchas empresas rompieron ese mito y hoy están trabajando diferentes. Sé que para algunos ha sido súper difícil, pero también para muchos ha sido también estar cerca y no perder 3 horas en viajes o en transporte. También ver cómo no hemos perdido el contacto, inclusive estando en casa, este fue el año que más tuve llamadas de cumpleaños. Creo que el encierro ayudó a que la gente no estuviera demasiado ocupada para felicitarme. Y también como lo que hace Ágiles Colombia en este momento, aprovechar esta coyuntura, aprovechar estas limitaciones y poner toda la tecnología y todo lo que están haciendo a esto, a servicio de nosotros. Entonces, de verdad que quiero reconocernos como humanidad, quiero reconocernos esa capacidad que tenemos para adaptarnos, no quiero desconocer todos los que están pasando mal y todos los que posiblemente no lo han logrado, pero sí quiero también reconocer que como humanidad tenemos una gran capacidad para cambiar y para adaptarnos. Y quería empezar con esto porque quiero plantearles de que los humanos tenemos la capacidad de cambiar. Nuestro éxito como especie está asociado a eso. Lo que nos ha llevado a ser la especie dominante del planeta ha sido eso. O sea, sé que hemos hecho cosas terribles, pero también es lo que nos ha hecho cambiar y nos ha hecho evolucionar por encima de otras especies. Y les planteo esto porque posiblemente hemos estado abordando mal el cambio, hemos estado abordando desde el paradigma de que la gente no cambia, hemos estado abordando desde el paradigma de que la gente no quiere cambiar. Y ese segundo es más correcto, porque realmente el reto que tenemos cuando hablamos de cambio es que la gente quiera activarlo. El reto no es señalar al que no quiere cambiar, el reto es querer que la gente active esa capacidad de cambio que tiene. Y sé que muchos van a decir, no, pues valiente gracia a este cambio ahorita todos obligados, todos encerrados, todos básicamente nos tocó cambiar. Sí, pero hay cosas potentes como en México, que estaba en México precisamente acompañando al Grupo Salinas y, y no prohibieron nada, era optativo. Y mucha gente decidió quedarse. Y yo sé que las cifras son gigantes, pero mucha gente decidió quedarse. Y mucha gente decidió adaptarse. Y mucha gente antes de marzo, que empezaron desde enero, ya estaban en este confinamiento porque lo decidieron. Entonces, hay gente que quiere activar el cambio y hay gente que no quiere activar esta capacidad de cambio. Ahora, hablemos un poco más del cambio. Yo creo que voy a referirme mucho al cambio organizacional, no me voy a referir a cambios a nivel de persona o a nivel de crecimiento personal, no, aunque sé que estoy hablando de personas, pero me voy a ir mucho al contexto organizacional. Entonces, ¿por qué el cambio falla?
¿De dónde viene que el cambio falla en las organizaciones? ¿De dónde viene que finalmente tengamos tantas cosas, sobre todo ahorita en agilidad, tengamos tantas cosas que estamos implementando y no lo logremos? Pues me voy a ir a los estudios. Ya tenemos en Agility, tenemos 2 personas, creo que tenemos más o menos 20 años sumados de experiencia. Yo tengo 14, ella tiene 20. Y nos parecía muy curioso algo, y es que viendo los estudios que salen, pues sigue saliendo lo mismo. Este es el de Scrum Alliance del 2018. ¿Y por qué el cambio falla? Por la cultura, por la estructura organizacional, porque nos faltó apoyo de los líderes o patrocinio, que lo llamamos, o porque básicamente la gente es resistente. Esto fue hace 2 años, en el 2018. Lo que me sorprendió era que yo ya como conocía la historia hace 14 años, hace 10 años, cuando hablábamos de PMI, estábamos haciendo ese tipo de proyectos. ¿Por qué el cambio falla? Por la cultura, porque la gente es resistente, porque los líderes no apoyan, porque la estructura no colabora. Pero lo que más me sorprende es que hace más de 25 años, Kotler y Prosci, que es el creador de ADKAR, para los que no sabían, hace más de 20 años ellos están estudiando, están haciendo este tipo de encuestas, están haciendo este tipo de acompañamientos y llegaron a la misma conclusión. El cambio falla por la cultura, por los líderes, por la estructura, porque la gente se resiste al cambio. Y quería traerles esto porque creo que nosotros hemos sacado ya varias conclusiones. Entre eso, durante 20 años, si algo está claro, es que las organizaciones siguen reaccionando igual al cambio. No importa el cambio, no importa si era básicamente poner PMI o poner agilidad o implementar SAP o implementar cualquier herramienta. Las organizaciones siguen reaccionando igual al cambio. Desde hace 20 años lo estamos evidenciando. Pero no solo con esto, parece ser que desde hace 20 años seguimos utilizando el mismo método para implementar cambios en una organización. Y si lo habláramos en términos de agilidad, lo podríamos llevar como, parece que seguimos implementando cambios con un método tradicional. Inclusive ahora que estamos implementando agilidad, seguimos utilizando el mismo método. 20 años nos están mostrando que es momento o que seguimos haciendo las mismas prácticas. Ahora, hablemos un poquito de cambio, porque creo que eso es un punto fundamental, sobre todo cuando tenemos que hablar de cambio. ¿Qué es el cambio organizacional y cómo funciona finalmente el cambio organizacional? Pues básicamente, dentro de una organización tenemos diferentes elementos que afectan a las personas. Y dentro de esos elementos que afectan a las personas, pues tenemos los procesos, que básicamente la descripción de actividades que debo recorrer, con quién me debo relacionar, qué cosas debo hacer, qué debo entregar, qué debe salir, los famosos outputs. ¿Qué sistemas informáticos? Yo sé que la palabra suena un poco ochentera, pero quiero irme a que no es la tecnología, es la información y cómo gestionamos la información en la organización lo que cambia a las personas. Y hay temas asociados a la tecnología, hay temas que no están asociados a la tecnología, pero hablan de sistemas informáticos. Actividades por las que respondemos, personas con las que colaboramos, áreas a las que reportamos, personas a las que reportamos, el lenguaje, el lugar del trabajo, las reglas y el entendimiento del tiempo laboral. Esta es una de las cosas importantes que han ido pasando, pero ahorita con el cambio de trabajar virtual, uno de los temas que creo que hay un cambio y no nos hemos dado cuenta y tenemos que regularizarlo es el entendimiento del tiempo laboral. No es que sea malo el cambio de irnos a trabajar, posiblemente hay muchos beneficios. Lo que está mal es que estamos inyectando un cambio frente al entendimiento del tiempo laboral que no hemos solucionado. Entonces, basándonos en estos temas que finalmente están pasando en el cambio y qué es lo que afecta a las personas y que cuando estamos hablando de gestión de cambio, sí o sí, esto se refiere a un cambio, pues básicamente Prosci o los que vienen estudiando agilidad han tenido este tipo de estudios. Se ve chiquitico, pero se los voy a leer. Básicamente clasifican los cambios en 5 niveles. Cambios de procesos, que es lo que más hacen normalmente, cambios de sistemas, cambios de roles, cambios en estructura organizacional. Entonces, en sistemas, ¿qué tecnologías? ¿Cómo manejo la información? En roles, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacía? ¿Qué hago ahora? En estructura, ¿ahora quiénes reporto? ¿Cómo así que ahora soy de 2 áreas? Y en otros cambios, pues temas como las famosas oficinas abiertas, por ejemplo, o el lenguaje nuevo que utilicemos en la organización. Entonces ellos los clasifican en estos 5. ¿Y por qué esto es importante?
Porque cada cambio tiene un impacto. Cada cambio, cada cosa que movemos en la organización tiene un impacto. Y generalmente estos impactos, esta curva es famosísima, los que estamos en cambio hace años la hemos tenido que recorrer, viene desde el 60 con Cooper cuando hablaba de la etapa de duelo, o con Virginia Satir finalmente, que habla finalmente de la evolución en cambios, pero asociada a las empresas quiere decir esto: todo cambio que usted implemente y que tenga que ver con personas va a sufrir esta curva. Sí o sí, las personas van a tener una curva finalmente con cada cambio que usted hace. Si su cambio requiere personas y no es solo tecnológico, esta curva se va a presentar. Y siempre va a recorrer lo mismo: resistencia, un poco de caos, y luego empieza con transformación, integración y llega a un nuevo status quo. Y permítame sobre todo categorizar que sí o sí se va a presentar, pero es que se presenta en cosas mínimas como, por ejemplo, pasarme de iPhone a Android. Hay resistencia, esta vaina no sirve, no sé manejar un WhatsApp, no sé cómo ver las fotos. Luego empezamos a entrar en una etapa de transformación, a entender, a darnos el tiempo de entender a la transformación. Pero la caída está en que en ese tiempo de confusión no puedo seguir haciendo lo mismo. Y esto se presenta en todos estos cambios que les acabo de describir finalmente en los contextos organizacionales. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que esta bendita curva no es única para todo el cambio, sino que se puede presentar dependiendo de las diferentes afectaciones que tengan las personas. Y para algunos va a ser súper fácil, van a salir súper rápido y la caída de la productividad no va a hacer nada. Para otros va a ser catastrófica. Pero sí o sí vamos a tener una pérdida de productividad, vamos a tener una insatisfacción en los empleados, vamos a tener algún tipo de resistencia pasiva. Y en los casos más críticos, se nos van a ir personas valiosas, esos talentos, esas personas brillantes, esas personas que no quiere decir que solamente dependamos de esas personas, pero quiere decir que hay personas que, por ejemplo, ayudan a otros a que sean más talentosos, y ese tipo de personas se van a ir, va a haber resistencia activa, se va a cancelar el cambio, los resultados no se van a ver. Y esto es un punto importante también: el cambio inicia desde el primer rumor, no desde que usted hace el primer cambio. Entonces, puntos importantes frente a esto es que todo impacto en productividad se traduce en dinero. Y cuando hablamos de cambio, estamos hablando de dos factores fuertes de dinero: qué tanto va a caer la productividad y qué tanto estamos incrementando el gasto. ¿Qué tan costoso está haciendo tu cambio? En dos vías: en lo que estás pagando por integrarlo y en lo que estás pagando por dejar de producir. Entonces, mis amigos, cuidar el gasto y la productividad es el primer trabajo en cambio. Cuidar el gasto, cuánto estoy gastando, cuánto estoy afectando a la productividad, es el primer trabajo de cambio. Y por eso hay que entender los cambios antes de implementarlos. Y cuando hablemos de cambios de procesos, entonces una forma sencilla de hacerlo es: ¿qué tanto cambia lo que hago hoy versus lo que me estás proponiendo que haga? Y si cambia del todo es 100%, y si cambia la mitad es 50%, y si cambia una cuarta parte es el 30%, lo que sea que ustedes calculen, un 25%. Pero traten finalmente de calcular siempre qué tanto cambia lo que hacen hoy versus lo que van a hacer. Y ahí tienen su primer impacto del cambio. ¿Qué tanto pasar de iPhone a Android me va a impedir a mí contestar los mensajes empresariales, mandar un correo o lo que sea que yo haga? Y luego de que tengan esto ya calculado y sepan que, por ejemplo, en este cambio llega cerca al 80%, ¿a qué tantas personas afecta este cambio? ¿A qué tantas personas finalmente van a tener que cambiar en ese porcentaje? Y ahí, mis amigos, tienen su curva. Y ahí, mis amigos, van a saber cuánto realmente está costando este cambio a la organización en pérdida de productividad. Ahora, frente a lo que les venía a contar es sobre el impacto de los cambios Big Bang, porque ya tenemos la curva. Ahora, esta explosión que está generándose acá es qué tanto vamos a impactar los resultados y qué tanto vamos a impactar finalmente temas como el gasto. Y básicamente, cuando hablamos de Big Bang, es inyectar todos los cambios en un mismo periodo de tiempo. Cuando hablamos de Big Bang, es que voy a colocar todos los cambios en un mismo periodo de tiempo y voy a afectar a las personas en esas dimensiones en un mismo periodo de tiempo.
Y aquí a modo de ejemplo, esto sería más o menos lo que tendría un impacto en Scrum. Cambios de proceso total. Y si además le agregamos esas prácticas que no son de Scrum, pero que son normalmente usadas, como tableros, Bulldown, historias de usuario, pues básicamente estamos inyectando un poquito de complejidad en la forma que maneja la información. Cambios de roles total, cambios de estructura organizacional total, ya no le reporto a esto, sino a este, y además le sigo reportando al anterior. Y cambios, por ejemplo, si va sumado a la oficina abierta y al lenguaje, que ya no se puede decir control, que ya no se puede decir seguimiento, que ya no se puede decir esto, pues vamos a tener un cambio grande. Y cuando empezamos a calcular nuestros cambios, ya empezamos a tener en cuenta de qué nos estamos haciendo cargo. Y pasa algo importante. Esto normalmente se descubre en la marcha, se descubre durante el escenario. Hay personas e empresas que ya lo conocen. Y básicamente la estrategia común es presionar el tiempo. Vamos a reducir esa curva. Entonces, cuando presionan el tiempo, meten los cambios a la fuerza, pues básicamente lo que terminamos es pronunciando la caída de productividad. Y hay un punto importante, miren. Cuando los resultados organizacionales o las empresas empiezan a tener malos resultados, las medidas empiezan a ser muy desesperadas. Muy desesperadas. Y sobre todo, ¿qué son medidas desesperadas? Pues yo les he traído 4 clasificaciones, que es las que normalmente me encuentro, las asocié a agilidad, pero la primera es esta: empezar a utilizar el miedo para movilizar. Y traje estos ejemplos porque es que me encanta la narrativa, me encanta la forma en que ya los contamos, me encanta la forma en que asustamos cuando hablamos de estas historias. Pero realmente lo que queremos movilizar es desde el miedo. Y la segunda es cuando utilizamos el comando y control para movilizar. Y aquí hay una ironía: los agilistas normalmente luchamos contra el comando y control, normalmente renegamos del comando y control, normalmente satanizamos el comando y control. Pero solo es que un equipo o una persona no quiere hacer algo y ahí sí que lo utilizamos. Ahí sí que el sponsor, el director o esa persona que salía en la casilla, que básicamente apoyo el liderazgo, perdón, lo utilizamos ahí. Les voy a compartir, si tengo la oportunidad, el caso de ING, que me encanta. Es un caso donde cuenta cómo hizo el cambio finalmente en Holanda. Es interesantísimo leerlo, pero sobre todo leerlo un poquito desde lejos, es ver que todo el cambio se hizo en comando y control. Saco gente, pongo gente, quito acá, pongo allá. Inclusive al final del caso, el CEO un poco se lamenta no haber hecho otros cambios más rudos. Pero realmente estos son medidas desesperadas. Y cuando combinamos el miedo con el control, básicamente desmovilizamos a las personas a través de decir: le voy a decir a tu director, le voy a decir a tu vicepresidente o le voy a decir a tu CEO. Son medidas desesperadas cuando el cambio empieza a dar malos resultados. Otras 2 que traje es básicamente eludir responsabilidades. Estas me encantan. Y quiero hacer una claridad acá. No quiere decir ni que todos los laboratorios digitales lo hacen así, ni que todos los equipos ágiles lo hacen así. Pero sí empieza a haber una especie de burbujas. Entonces, por ejemplo, tenemos laboratorios digitales que se salen de la organización, montan su propia empresa, montan sus propias reglas, montan todo lo necesario. Pues finalmente no hay un cambio. Crear una startup o crear una empresa. Y esto va a durar estable hasta que tengan que relacionarse con la empresa. O en equipos digitales, los equipos se monta el equipo Scrum, se monta todo lo que se está haciendo, pero solo nos medimos hasta el ambiente de desarrollo o hasta el ambiente de calidad, porque ahí tenemos el control. Pero el paso a producción, estamos nuevamente generando un espacio de burbuja donde no estamos entendiendo qué es lo que está cambiando ni estamos cambiando nada. Y pues también empezamos a culpar a los viejos conocidos. Es que la cultura, es que los líderes, es que las personas. Y volvemos a lo mismo. Todo esto porque quiero decirles que sí o sí necesitamos hacer una evolución en la forma en que implementamos cambio en las organizaciones, inclusive cómo estamos implementando agilidad. Y un buen escenario es dejar de empujar los cambios y mejor ayudar a transitarlos. Y cuando hablamos de transitar, estamos hablando realmente de abrirle la puerta a la agilidad. Tenemos las herramientas ahí. Es solo ponerlas y poder empezar a gestionar los cambios así. Entonces les hemos traído 5 puertas que sí o sí tenemos que abrir. La primera es dejar de perseguir el bendito plan y empezar a perseguir el cambio. Dejar de perseguir número de trenes, número de equipos, número de tableros, número de dailies, número de retrospectivas y empezar a perseguir el cambio. Empezar a perseguir esas cosas que tienen que hacer las personas, esos escenarios finalmente donde las personas se tienen que vincular, pero entendiendo que lo más importante no es montar el framework.
Lo más importante es que las personas puedan empezar a desarrollar esa capacidad de cambio. Aquí me quiero devolver a algo, y acá hay un punto importante. El principal tema cuando ayudamos a la gente a que transite cambios es desarrollar la habilidad de cambiar. Porque hoy es algún framework, hoy es este tipo de cambio, más adelante vendrán más. Y en la medida que nosotros ayudemos a la organización, a las personas de la organización, a que puedan cambiar, estamos ayudando a transitar sin importar el cambio. Por eso nos tenemos que alejar mucho de la parte de solamente enfocarnos en el plan, en montar Scrum, en montar Safe, en montar Kanban y empezar a enfocarnos en que las personas puedan tener la capacidad de cambiar. Y bajo este escenario, en términos generales, pues básicamente hay cosas ya hechas, como por ejemplo en sus cambios implementar las métricas piratas. Activación, participación, recomendación. ¿Qué tanto las personas realmente están aquí con ustedes? Y empezar a medir el tipo de cambio que ustedes necesitan hacer. Esto no es nuestro, esto ya está inventado. Es traer ciertas prácticas de agilidad y empezar a implementar ese tipo de cosas. Si puedo, al final les alcanzo a mostrar las métricas. Alinear la expectativa del cambio. A mí me sorprende que iniciamos cambios y ni siquiera entendemos por qué el cambio. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser digitales y ni siquiera está claro. ¿Cómo nos vemos en el futuro si obtenemos esto? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué indicadores debemos mover? Estas tres preguntas en ADKAR son toda la parte de conciencia que necesitamos que las personas tengan para finalmente montarse en un cambio. Y aquí también ya todo está inventado. Aquí no hay que hacer nada de nuevo. Y es básicamente un Business Model Canvas, pero aquí nosotros lo llamamos Change Model Canvas. Y estamos preguntando, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué medidas de éxito vas a tener? ¿Por qué esto es importante? Y aquí empezamos a entender el cambio antes de empezar a mover la primera cosa. Y aquí empezamos a preguntarles inclusive cómo partir el cambio que se conecta directamente con el siguiente. Los cambios hay que descomponerlos. Ese impacto que vimos al inicio hay que descomponerlo y hacerlo incremental. Hay que aceptar que la curva se va a seguir presentando, pero más que aceptar que la curva se va a seguir presentando, es hacernos cargo de la curva y del impacto que va a tener y empezar a hacerlo incremental. Esto es un punto fundamental y creo que es la cosa en la que más estamos fallando. Lo decimos en el discurso, no grandes cambios, hagámoslo incremental, pero cuando tenemos que hablar de implementaciones ágiles, lo hacemos de la manera antigua. La cuarta puerta es obsesionarnos realmente con los early adopters o esas personas que ya compraron el cambio y no con los resistentes. Y es que hay personas que no se van a montar, hay personas que han pasado por muchas cosas, muchos cambios, están decepcionados. Y posiblemente no tengamos que esforzarnos en ellos, pero sí esforzarnos y seguir creciendo en los que ya están aquí. Y a mí me encanta lo que propone finalmente en la adopción de productos Roger. Y esto se repite. ¿Por qué no hacerlo en una organización? Y nosotros, pues básicamente lo que hemos empezado a entender es que unos visionarios, unas personas que ya están montados en el cambio, pues tienen baja resistencia y baja desconfianza. Con ellos va a ser fácil empezar a entender la organización, a extraer información, al apalancarnos en ellos y empezar a crecer. En vez de ellos que tienen alta resistencia y alta desconfianza. Y que va a ser durísimo moverlos. Y tal vez tener un tipo de crecimiento así, donde empezamos a crecer, e inclusive van algunos que no se van a montar, pero aquí ya cambiamos la organización. Ahora, el quinto, a mí este quinto creo que lo luché un montón porque yo soy uno de los que dice que los frameworks son básicamente hipótesis de otras personas y que uno se vuelve loco tratando de implementarlas, pero bueno, finalmente es una apuesta, es un experimento que ellos, otros autores hicieron, pero sí debo reconocer que necesitamos poner una estructura o marco de proceso para que las personas puedan evolucionar. Y eso es algo que, por ejemplo, en general explica el éxito de Scrum. Es un marco de proceso, las personas saben qué paso sigue y esto es fundamental hacerlo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es más o menos diseñar algo, no quiere decir que la ciencia revelada, no quiere decir que no lo inventamos, quiere decir que básicamente decidimos tomar una decisión. Lo que hay en agilidad lo vamos a utilizar en cambio. Y pues nosotros hemos hecho esto
entendiendo dos cosas, la organización y las personas, y que aunque el cambio solo se refiere de personas, su relación con la organización es importantísima. Y que la organización sí se va a adaptar de definir el cambio. No importa que el cambio nazca de la creatividad de las personas o la innovación nazca de acá. Es la organización, ese estado etéreo allá donde no se entienden, con comités, decisiones, indicadores, el que decide finalmente el cambio. Luego lo tenemos que llevar a que nosotros hagamos un backlog, descompongamos el cambio, decidamos qué es lo más valioso que tenemos que cambiar y luego empecemos a hacerlo. Y son las personas las que se encargan finalmente de hacer estos pasos. Es definir el qué y el cómo y generar las herramientas necesarias y entender y ayudar a entender a la organización que finalmente sí o sí el plan se tiene que adaptar. Sí o sí el plan tiene que empezar a cambiar y que esto nuevamente vuelve a girar porque aquí vamos descubriendo cosas. Entonces, básicamente, el modelo de mejora continua, que es lo que les estoy proponiendo acá, no es una ciencia que yo me estoy inventando, es básicamente lo que día a día estamos trabajando en las organizaciones, es esto, es co-crear las acciones de cambio, no posiblemente el cambio va a llegar. Si le preguntaran a la gente quieren cambiar, posiblemente dicen que no. Hay veces el cambio llega así, pero sí las acciones del cambio, sí la decisión de cómo vamos a cambiar. El tema de no impactar la productividad, el tema de ser adaptables y el tema de planificación y ejecución continua y el tema de ser impulsados por el feedback. Son cosas fundamentales y de esto llevamos escribiendo un montón, desde Lean Startup hasta Jason Little ya lo llevó a gestión de cambio, hasta hay un libro chiquito por ahí de Jürgen. Entonces hay mucho hecho para esto, es ponerlo en práctica. Ahora, cuando hablamos de la parte de organización, que quería un poco andar en eso, tenemos ADKAR, es lo que nosotros nos apoyamos, nos parece sencillo, nos parece práctico. A mí me encantan las certificaciones, en cambio, las que les tocó, porque a uno lo llenaban de matrices, muchos Exceles. Y terminaban llenando las matrices 3 meses después con diagnóstico y todo, y ya la organización había cambiado. Y la estrategia que hacíamos a este diagnóstico ya no servía para un carajo. Pero lo que sí me gusta de ADKAR es que finalmente ofrece los componentes necesarios para uno poder movilizar. Como por ejemplo, ¿quién respalda el cambio? La gestión de patrocinio es importante para dejar de quejarnos de que ningún líder nos apoya y empezar a gestionar el patrocinio. ¿Qué herramientas organizacionales debemos transformar? Porque la coherencia organizacional es importante. No puede ser que yo hable de agilidad y siga exigiendo documentación extensiva. ¿Qué roles y cargos? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo finalmente qué cosas yo debería transformar en la organización para que la gente vea coherencia? Y no que ahorita yo esté actuando como Scrum Master, pero me estén exigiendo mis roles, por ejemplo, de gerente de proyectos. ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos para gestionar? ¿Y cómo vamos a hacer reconocimientos? ¿Cómo va a ser el crecimiento profesional? ¿Cómo va a ser la visibilidad corporativa? ¿Cómo van a ser los resultados? La organización es un sistema vivo que necesitamos entender y no importa si es complejo, hay que entenderlo y hay que gestionarlo, porque si no tu cambio no va a salir. Y con las personas pues tenemos todo para poder andar. Desde los early adopter, cómo empezamos a gestionar con ellos, cómo podemos idear las cosas, cómo podemos utilizar design thinking, cómo podemos comprobar cosas, cómo podemos experimentar en el equipo de cambio, cómo podemos ver el trabajo, cómo finalmente podemos empezar a gestionar de manera ágil esto que estamos haciendo. ¿Cómo podemos generar esas redes que necesitamos tanto en las organizaciones? ¿Cómo podemos combinar un cambio que sea sano y equilibrado para las personas y la organización? Ahora, esto que les he estado contando, esta evolución que necesitamos en cambio es súper necesaria, porque el próximo cambio que viene son organizaciones adaptables. Son organizaciones que pueden absorber lo que pasa en el mercado, que pueden adaptarse a lo que está pasando, que pueden reaccionar rápido. Que si se vuelve a presentar, y ojalá no, una pandemia como la que estamos o un problema ambiental, pueden reaccionar en tiempos cortos. Y el juego de hacer agilidad con equipos y trenes va a cambiar. Porque vamos a empezar a crecer, vamos a hablar de toda la organización. Este juego de implementar procesos, marcos y métodos prediseñados también va a cambiar.
porque va a ser insuficiente, porque va a ser pequeño, porque la organización va a pedir que como órgano completo se pueda mover. Y ahí necesitamos gestionar el cambio de manera ágil. Generar la capacidad en las personas de que puedan transitar el cambio. Generar la capacidad en las personas de que sí o sí, sin importar el marco, el proceso en que estén, puedan finalmente empezar a adaptarse a lo que está pasando. Y seguramente esta palabra les va a venir aquí en adelante. Business Agility, la tercera ola, toda la organización, ya no es equipos, ya no es un juego de equipos. Esto es lo que viene. Pero sin esto no va a funcionar. Entonces, un punto importante de empezar nosotros a cuestionar nuestros cambios, a cuestionar la forma que estamos haciendo. Yo posiblemente le traigo y le pongo el sello de que nosotros lo hacemos así, con todo sentido de irresponsabilidad, porque nosotros lo hacemos, pero sí es la invitación a que ustedes lo experimenten, sí es la invitación a que ustedes lo hagan, sí es la invitación a que ustedes replanteen la forma en que lo están haciendo. Espero que cuando salga el libro, que se llama en serio Bad Book, es un libro malo, puedan ver muchas cosas, porque creo que mucho de lo que hemos recogido ahí es esto, para que ustedes lo puedan finalmente, como decía finalmente Pablo, va a ser gratis, y la idea es que nosotros estamos invirtiendo en esto, en que sea gratis, en que tengan acceso a la información, al conocimiento. Hemos trabajado alrededor de esto y que esto sea para que ustedes finalmente lo puedan leer, aprovechar o desechar. De eso se trata. Y listo, eso era lo que les quería contar a ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado y estoy aquí para contestar todas sus preguntas. Terminé muy pronto. Pablo. Voy. Hola. Bueno, por favor. Hola. Estamos en el chat, aprovechemos para preguntar. ¿Qué está José? De una. Yo dije que me demoraba 40 minutos, o sea, trato de ser exacto. Hola, fui 4 años. ¿Me ayudas con las preguntas, porfa? Yo voy a estar revisando salas. Vale. Hola. Hola, Paola. Bueno, señores, ¿qué preguntas tenemos por acá? Aprovechemos el tiempo y preguntemos. Por acá Liliana nos dice, ¿y cuándo el libro? Venga, les hablo un poquito de las métricas piratas, perdón. Sí, faltaba. Las métricas piratas, perdón, Paola, se me salta, pero quedé con tiempo para esto. Mire, las métricas piratas que nosotros adaptamos, en cambio, no las inventamos, simplemente las adaptamos. Es esto. Entonces, una forma de comprobar si tus ideas de cambio que estás implementando funcionan es básicamente con estas 5 métricas. Adquisición, activación, retención. Nosotros cambiamos esta por participación. Aquí realmente es venta y recomendación. Entonces, esto es súper chévere porque finalmente en adquisición la pregunta que tú respondes es de dónde y qué canales son los más efectivos para obtener tu early adopter o las personas que apoyan el cambio. Y esto es genial, porque tú ya dejas de mandar boletines o comunicados que no sirven para un carajo y empiezas a entender cuál es tu canal más efectivo en la organización. Luego de eso ya hablamos de la parte de retención. Perdón, es un segundo que me salté. Aquí. ¿Verdad? Así, activación. Esta es activación. Olvídense que ahí dice adquisición, es activación. Básicamente tus acciones, ¿qué tanto vinculan a las personas? ¿Qué tanto la gente finalmente, cuando tú haces algo, comunicas algo, participa del tema? O finalmente esa hipótesis que tú tenías se cumple. O sea, voy a colocar este letrero de Link Coffee, ¿qué tanta gente viene? Esta es una métrica que se llama activación. La siguiente es retención. ¿Qué tanto la gente vuelve? ¿Qué tanto son participantes activos? No quiere decir que utilices todas las métricas, tienes que utilizar justo las que más definen la necesidad de tu cambio, ¿sí? La tercera es de participación. ¿Qué tanto la gente se está volviendo voluntaria? ¿Qué tanto la gente quiere participar? ¿Qué tanto la gente se echa encima trabajo de cambio? ¿Qué tanto? Esa métrica también es fundamental y va a depender sobre todo si tu cambio necesita algo como voluntariado. Caso particular, esta métrica sería genial para lo que hacen Ágiles Colombia, que es básicamente sin ánimo de lucro, funcionando bajo voluntariado, es una métrica fundamental. Y recomendación, ¿qué tanto tú creces? ¿Qué tanto finalmente tú vinculas personas nuevas? ¿Qué tanto te recomiendan? ¿Qué tanto las personas traen a alguien nuevo acá al cambio? Y esto va atado también a los motores de crecimiento que están en Lean Startup y que es un tema fundamental. Y es qué motor de crecimiento tú necesitas en tu cambio. ¿Pegajoso, viral o voluntario?
Y cuando hablamos de pegajoso, es una alta tasa de retención, la gente participando todo el tiempo en lo que tú hagas. O viral, ¿qué tanto te recomiendan testimonios y referidos tienes? O finalmente voluntariado, ¿qué tanto finalmente las personas siguen viniendo aquí y siguen ayudándote con tu trabajo? Entonces es la forma en que nosotros hemos traído el tema de todo lo que tiene que ver con Lean Startup y todas las prácticas como tal, y sobre todo la parte de Lean Canvas y toda esta línea, y lo hemos empezado a trabajar desde el cambio para poder tener indicadores tempranos, porque a veces el cambio se queda, se queda al final. Listo, ahora sí, Paola, ya acabé. Era que les quería contar eso. Para los que están preguntando en el libro tenía que salir en junio, no lo logré. Creo que escribir un primer libro es difícil. A mí me ha costado, sobre todo porque quería que fuera sencillo, que fuera fácil de leer, y lo he estado trabajando. Ya lo tengo avanzado, ya está en una parte de diagramación final. Entonces ya creo que para enero está saliendo, porque además le tienen que hacer corrección de estilo, adicional tendría un montón de errores, entonces eso. Pero para enero ya me dijeron que sí. No sé, más preguntas. Bueno, he escuchado mucho últimamente ADKAR. ¿Me puedes explicar brevemente de qué trata? ADKAR es viejísimo. ADKAR viene desde el 98, pero ADKAR tiene componentes importantes, y es que básicamente define conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Y cuando hablamos de conciencia, lo que reconoce ADKAR es que las personas necesitan entender el porqué del cambio, o el para qué estamos haciendo este cambio. Y cuando tenemos la conciencia y las personas entienden por qué esto es importante y para qué lo estamos haciendo, pues las personas ya entienden hacia dónde vamos. Y luego habla de deseo, y aquí habla de qué gano yo, qué beneficios entiendo yo. Y habla mucho de que el deseo está asociado a qué puedo obtener yo de este cambio. Y basado en esto, pues ellos toman la decisión de participar. Luego habla de conocimiento, que es lo que normalmente trabajamos, y habilidad, que es la capacidad de demostrar el conocimiento pero aplicado, y el refuerzo, que me parece fundamental. Y es empezar a que la organización sea coherente con el cambio que está haciendo y modifique lo que tiene que modificar para que finalmente nosotros empecemos a trabajar de una manera que el cambio se sostenga. Bueno, yo estoy tratando de leer acá. ¿Cuál es tu mayor? Estoy poniendo en pantalla Hola. los nombres. Bueno, estoy viendo el chat también. El libro va a ser gratis para los que preguntan aquí, eso va a ser gratis. ¿Cuál es el mayor reto de tu camino? El mayor reto, yo creo que es el problema que tenemos los que estamos andando en agilidad, no creer que no la sabemos todas. Y tener la capacidad de seguir aprendiendo, Yo creo que el principal pecado que tenemos en agilidad es eso. A mí me sorprende llegar a organizaciones que ya se declaran que son ágiles, o personas que hicieron un trabajo o algo y ya se declaran expertos en agilidad. Y a mí ese ha sido mi principal reto. Seguirme preparando, pero sobre todo seguir entendiendo que no estoy listo y que nunca voy a estar listo. Ese es un punto importante. ¿Cómo hacemos para la gente que vea que está haciendo algo mal para que acepte y cambie? Yo creo que hay que dejar de cambiar a las personas. Hay que empezar a generar eso, la capacidad de que cambien y que las personas tomen la decisión de cambiar. Ahora, hay gente que no quiere cambiar y no es nuestro foco. Por eso hablamos de enfoques en esas personas que ya están acá. Es que va a ser, mire, ustedes no van a alcanzar a entender qué es lo que lleva a las personas a que no cambien. Puede ser hasta temas personales o psicológicos. Entonces, tomen la decisión simplemente de empezar con los que ya están adentro del cambio, los que ya montaron, los que ya quieren en esto, y de ahí empiecen a crecer. Es un camino menos desgastante y sobre todo que les va a dar a ustedes una retribución más rápida finalmente de satisfacción y de lograr las cosas. Si montan post-it en las paredes, estoy leyendo aleatoriamente, si montan post-it en las paredes y pensamos que ya son ágiles, sí, es un tema importante. A mí, yo creo que pasa lo mismo con Kanban. Yo soy muy, no soy adepto, o sea, me gusta Kanban finalmente lo que generan los equipos, pero creo que el pegar el post-it o el pegar el tablero por el tablero no sirve. A mí, por ejemplo, me asusta cuando meten un tablero ya en Jira, porque cambiar una columna en Jira es una locura. Eso toca ir a área central, el cambio es súper difícil. Entonces yo prefiero hacerlo o en el tablerito o en herramientas que me permitan modificar el tablero, porque entiendo que básicamente ese es un elemento que ayuda a generar la información y que tiene que ser adaptable, que tiene que también estar sujeto a que cambie.
Entonces, por eso yo creo que sí el papelito, no cuando el papelito inclusive ya viene con estructura y con detalle, tiene que hacerse así. Y creo que yo caí en ese pecado en algún momento y es parte de las cosas que empiezo a arreglar. Hay que tener estructura mínima, como les dije, hay que tener algo lineal para saber para dónde va, pero tampoco hay que empezar a restringir todo porque nos empezamos a meter en muchos controles. La decisión de mantenerse como siempre versus la decisión de cambiar. Yo creo que ese es un tema importante. Mantenerse como siempre está bien, es fácil. Cambiar es difícil. Pero finalmente no quiere decir que no queramos cambiar. Nosotros podemos cambiar fácilmente y en el momento que queramos cambiar es básicamente que nosotros encontremos las razones de cambio. A mí por eso Adcar me gusta. Porque la organización explica por qué está haciendo este cambio, no es algo arbitrario, y finalmente también empieza a buscar cómo las personas se benefician. Entonces, esto hace un cambio que conecta. Y ya el que no se quiere conectar es porque no le da la gana o posiblemente ya no quiere estar en la organización o posiblemente tiene cosas que no va a lograr remediar. Entonces, es un punto importante para nosotros empezar a trabajar. Bueno, dice, quiero leer esta opinión. Más que una pregunta, una opinión. En esta metodología hay que bajar el ego y que suba el alma, porque hay que enamorar y no imponer. No sabemos todo, algún día fuimos principiantes. Tal cual, tal cual. Yo creo que ese es un punto importante. Lo que sí creo es que tenemos que empezar a aplicar, tenemos que empezar a utilizar agilidad, tenemos que empezar a nosotros a hacer norte de las herramientas que tenemos, de todos los aprendizajes que podemos tener. También tenemos que empezar a ser conscientes de que nosotros somos responsables también de la productividad y del gasto en las organizaciones con lo que estamos implementando, cuando nos hacemos de cambio, y finalmente en eso empezamos a trabajar. Yo creo que algo que, y lo dijo creo que Martín, porque yo estoy escuchando la charla de Martín, es, no puede decir que por experimentar o ser principiante puedo ser irresponsable. Hay que ser responsable. Una mala decisión en una organización puede costar puestos. Una mala decisión, una mala asesoría en una organización puede costar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esto es un punto importante para atender. Yo creo que hay que romper, hay que dejar hay que dejar claro que somos principiantes. Hay que dejar claro que esto es un experimento. Eso sí hay que hacerlo. Pero no básicamente ser irresponsable. Yo creo que hay una gran brecha entre esos dos. La cultura de las organizaciones imposibilita en gran medida la implementación de prácticas ágiles que faciliten el cambio. ¿Cómo se debe gestionar este tipo de cultura? Mire, yo no peleo con la cultura. A mí me parece que nosotros en el tema de agilidad, aunque sí hay que cambiar la cultura, es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que entender la organización, hay que entender qué es valioso para la organización. A mí me asusta mucho a esos comentarios que veo como, ¡ja! El cliente dijo que no quiere tocar la cultura, que cómo así que tengo que cambiar la cultura para ser ágil. Yo me le reí en la cara y no acepté el negocio con él. Muy mal, muy mal, muy mal porque estás desconociendo algo que es importante para él. Y si el cliente lo está defendiendo es porque es importante para él. ¿Y cómo hacemos para convivir? Que lo que es importante para la organización no lo detenga en las cosas buenas que tiene que hacer. E inclusive, mire, el control. Hay organizaciones que sufren con el control y son súper lentas por el control. Pero el control puede llegar a ser valioso y hay que entender por qué es valioso. Y desde ahí partir y empezar a cambiar. Hay que inclusive empezar a entender ciertas cosas que las organizaciones hacen porque son valiosas. Y desde lo valiosas que son, cómo las tenemos que transformar. En el diagnóstico, en ese Change Model Canvas que les mostré, también validamos que es importante para la organización. Porque si no, vamos a pelear con cosas que para ellos son valiosas y van a tener un sentimiento de pérdida. Van a tener nuevamente la sensación de duelo, que no queremos que eso pase. El duelo es de las cosas más difíciles de mover. Entonces, hay que entender primero qué es lo valioso, qué es lo en la cultura finalmente que te está impidiendo por qué es valioso. Y luego de que entendemos por qué es valioso, ahí sí empezamos a hablar de valor. Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos agilistas, y agilistas reconocidos porque me he tomado la tarea de buscarlos y esto quise haberlo
ahorita que ya no tenía cliente ni estaba en empresa, pues tuve el tiempo de poderme dedicar a esto, a dedicarme tiempo realmente a aprender y a hablar con muchas personas. Y ni siquiera el concepto de valor está tan claro como uno pensaría. Ni siquiera el qué es valor o qué es generar valor está tan claro. Porque a veces es en el cliente, pero también entonces otros hablan de que hay temas valiosos en la empresa, como controles, como mantener la reputación, como mantener los procesos. Es que me he encontrado empresas donde lo valioso inclusive ni siquiera es de cara al cliente, están dispuestos a perder un cliente porque su valor no está ahí. Entonces no hay una fórmula tan exacta frente a eso. Entonces yo creo que sí hay que empezar a hablar de y entender primero qué es lo valioso y por qué es que están tan pegados a eso. Y luego de eso sí empezar a evolucionar un poquito el escenario. Tú hablas de la documentación, ¿cómo lo manejas en Agile cuando te piden documentación? Una pregunta. Mire, esa pregunta me encanta. Hay una vaina que yo dejé de pelear. Yo peleaba con las presentaciones de PowerPoint, me di cuenta que las benditas presentaciones de PowerPoint es la forma en que las organizaciones se comunican. Las odio infinitamente. Pero si tú... Entonces yo hago lo siguiente. Yo generalmente inicio con un buen diagnóstico y luego ese diagnóstico lo paso a una presentación y movilizo. Entonces esa es la documentación que hago. Y lo otro es que yo utilizo radiadores de información para manejar la información. Entonces, yo empiezo a construir, sobre todo construyo muchos flujos en Kanban que permitan, sobre todo entiendo qué es la información que necesitan y basado en eso la construyo. Y luego mi amigo, cada vez que necesite información, vaya, aliméntese allá. Me encargo de que la información esté al día, de que se actualice, de que se maneje, pero trato de bajar la documentación al máximo. Si te das cuenta, la documentación tiene dos problemas. Uno, la documentación tiene que ser algo y la documentación está asociada sobre todo a indicadores e información que necesito. Entonces yo lo que hago es colocar radiadores de información y los mantengo al día y quito de por medio las cosas que lo arreglan. A mí me encanta porque cuando presentan los indicadores, sobre todo cuando es ojalá un comité de presidentes, lo que hacen es arreglar todos los indicadores. Entonces está aquí bajito y lo ponen alto. No ponen rojo porque se ve mal, lo ponemos naranjito, lo ponemos amarillo. Pues no sirve. Pero cuando yo tengo un radiador transparente, visible, actualizado por la misma gente, que muestra la información como es, ahí yo empiezo a ganar finalmente en transparencia y ellos finalmente se tienen que adaptar a este nuevo modelo de cómo extraer la información. Entonces yo juego mucho con eso, yo no hago un reporte de indicadores, me parece una pérdida de tiempo total, yo no entro en Excel, monto indicadores, monto radiadores y ahorita que estamos en este tema de virtualidad, pues es lo máximo porque hay un montón de herramientas. Yo utilizo una, solo una, voy a hacer publicidad gratis, se llama Suite Kanban, y esa vaina me bota todo. Yo no tengo que ponerme a molestar, ni tarjetas, ni nada, ni que se me despegó el post-it. Me acuerdo cuando estaba en BBVA que una vez estábamos haciendo la parte de Kanban, eran como 100 post-it y luego se tocaba pasarlo a Excel y luego hacer unas gráficas y unas cosas. Ya, no, amigo, aquí ya está solucionado. Entonces yo creo que también es poner la tecnología a punto y empezar a aprovecharla. Sí, creo que es importante mostrar pequeños cambios y no imponer nuestra posición, acompañar a nuestra organización y a nuestros clientes, si es un proceso de cambio para ambos y todos aprendemos juntos. Tal cual, tal cual. Yo creo que es un aprendizaje, yo creo que hay que llegar un poquito más limpio. Yo creo que perdemos mucho tiempo en estrategias. A mí me encanta cuando hablan de estrategias, inclusive hace poco en el último trabajo escuché Juego de Tronos. Entonces, me gusta, pero creo que perdemos mucho tiempo en eso. Yo creo que hay que sacar las cosas, hay que tener conversaciones más francas, hay que tener cosas más claras. Sí hay que planear, pero planeación constante, adaptativa. Sí hay que escuchar, hay que tener mucho feedback. Sí hay que finalmente trabajar y entender lo que es valioso para la organización y por qué es valioso. Esta pregunta me encanta. Una vez realizada una transformación ágil, ¿cómo se hace sostenible? ¿Qué recomiendas? Yo no sé si se logra una transformación ágil, ¿sabes? Yo creo que se logran unas dinámicas adaptables, pero una transformación ágil es un tema, me parece amplio. Me parece que hacerlo sostenible es realmente generar la capacidad de adaptación en las personas. Yo creo que esa es una de las competencias organizacionales más necesarias. Nosotros hemos estado, inclusive vamos a traer, nosotros hacemos unas conferencias gratis que se llaman Agile Critics. Vamos a traer una persona directa de Amazon para que nos cuente un poco cómo funciona Amazon realmente, desde adentro, cómo es que realmente ellos están trabajando, porque pues no hay ni marco ni nada, pero tiene una forma de adaptabilidad muy grande y sobre todo ellos tienen una potencia y es que aprenden mucho del error y valoran mucho el error.
Entonces, yo he podido hablar con él y lo que me he dado cuenta es que es un tema constante de transformación. Entonces, como que esa constante de transformación es importante. Mire, con la empresa que estoy ahorita, qué impresión, qué organización para cambiar rápido. Todos los meses cambia algo. Todos los meses está transformando alguna cosa. Yo sé que la gente ha sido a la fuerza finalmente que le ha tocado cambiar. No veo mucha gestión. Yo creo que es más un tema de que ellos se han ido adaptando. Pero también me he dado cuenta que ha sido la organización donde más fácil hemos implementado cosas de agilidad. Entonces, esa organización en particular ya tiene la competencia de cambiar rápidamente. Posiblemente deben haber formas de hacerlo mucho más amable, mucho más cercana para que la gente a veces no esté tan golpeada, pero me sorprende la forma de adaptarse. O sea, yo nunca había logrado montar una implementación de tableros de visualización y ya reporte con indicadores y todo en un mes, nunca. Inclusive cuando ustedes ven los estudios de Cambian University son de años. Ellos en 6 meses hemos logrado lo que normalmente una organización toma 1 año y medio, 2 años. Entonces, cuando las organizaciones ya generan esa capacidad de adaptarse rápidamente, lo que tú coloques en términos de prácticas de agilidad o lo que sea que estés trabajando en agilidad va a funcionar bien. Hay un punto importante y es, las organizaciones tienen que dejar de declararse que ya son ágiles. Ya hacen cosas, pero no son ágiles porque cuando tú declaras que ya eres ágil, pues dejas de aprender. Y yo creo que ese no es el punto. Y a mí y un tema importante es que cuando la organización, yo lo que encuentro, cuando la organización declara que ya es ágil, es porque todos los procesos ágiles los tiene documentados, mapeados y exigidos, inclusive medidos. Y ahí ya se acabó el crecimiento, ya se acabó el cambio porque todo el mundo tiene que seguir una fórmula. Entonces tenemos que tener un punto importante donde podamos seguir adaptándonos. Entonces yo creo que es más eso que una transformación ágil. ¿Cómo podrías compartir cómo fue tu camino para la escritura y publicación de tu libro? ¿Cómo es ese proceso? Miren, yo hablé con Klaus Lepol y Klaus Lepol me dio una fórmula que funciona. Y el man trabaja durísimo, a mí me encanta implementar también porque creo que ahí está el aprendizaje. El man trabaja durísimo, trabaja alrededor de 9 meses, luego se sale 3 meses a escribir. O sea, el man sí se desconecta y se pone solo a escribir. Entonces, claro, yo tuve la oportunidad de dedicarme un mes y medio a la escritura. Lo hice muy bien, sobre todo porque en la escritura yo lo que estaba buscando era que fuera algo desde la experiencia y que fuera algo crítico y no tan técnico. Yo hablo muy técnico todo el tiempo, entonces eso a veces me resta finalmente que se entienda el mensaje. Y lo que hice en ese mes avancé un montón. Luego conseguí cliente, empecé a trabajar con cliente y ya ahí el trabajo se vino al piso. Ahorita termino cliente en agosto, en los primeros días de septiembre, y me voy a quedar un par de meses terminándolo, porque ya el avance fue lento, ese tema de sacar tiempo, finalmente ya estando en la casa, pues tengo mi hija de 4 años, a mi esposa y tengo los 3 roles y pues debo funcionar bajo eso y también me gusta funcionar bajo eso, también me gusta leer, entonces yo solo leo agilidad, no me puedo leer un cuento, pero sí leo agilidad. Y ha sido lo que he estado trabajando en este tiempo. Entonces, yo creo que sí hay que parar, sí hay que, no sé si estás trabajando en una empresa y quieres escribir un libro, toda la experiencia que tienes, sí deberías pedir unas vacaciones remuneradas de un par de meses y hacerlo. Cuesta al inicio, es duro, uno al principio sentarse a escribir es harto, bajar ideas, además uno es yo soy el peor crítico mío, empiezo a que esto no funciona y bajo este escenario me empiezo a mover un poco, pero sí hay que sacarle el tiempo. Y lo duro es una semana, después de la semana usted ya empieza a fluir las ideas, empiezan las cosas. Y lo otro es que mi esposa es la crítica más desalmada que yo tengo en la vida. Ella puede ser capaz de destruir un capítulo entero con un par de comentarios. Entonces creo que también es importante el feedback rápido. Tú irle contando a la gente, tener a alguien que te esté ayudando para que tú puedas escribir algo. Eso como que me gusta. Y listo, no sé. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación. Hace poco hicimos un estudio en Agility y nos dimos cuenta que todavía falta mucha gente por conocer esto, mucha gente por saber de agilidad, es un tema nuevo, hay gente que lo está experimentando, yo creo que tenemos un campo gigantesco, yo creo que también es el momento de los que ya están haciendo agilidad salir de equipos y empezar a hablar de organización, yo creo que tenemos un gran marco y me encanta ver lo que hace Ágiles Colombia y toda la gente que mueve. Hay veces no estoy de acuerdo en cosas, pero sí me encanta y les reconozco todo lo que hacen. Eso me parece lo máximo y esto que están haciendo es de verdad digno de reconocerlo. Entonces, de verdad que sí, les quería dar un reconocimiento y un aplauso a ustedes por estos espacios.
Y tienen que ir a la página y ver las grabaciones, están buenísimas. Las he visto varias y están lo máximo. José, antes de que te vayas, cuéntanos de Agile Critics, esa sección que ustedes tienen ahora en la página donde están invitando a personas. Bueno, gracias Pablo. Agile Critics, lo que hemos hecho es nosotros, Agility es una startup, la empresa es pequeña, somos pocos, somos como 6 personas. Y realmente funcionamos de esta manera, pero parte de nuestras ganancias, nosotros hemos dicho que el conocimiento es un tema importante y lo que hemos tratado es de cerrar la brecha del conocimiento en temas de agilidad. Entonces, normalmente nos estamos moviendo, estamos trayendo gente, estamos trayendo expositores, hacemos cada tanto estas exposiciones, son generalmente los jueves al mediodía o en la noche y son totalmente gratuitas. Entonces, ha venido gente, como por ejemplo, ya una de las creadoras del Kanban Maturity Model, ha venido Klaus Lepol, ha venido una gente ha venido Pablo, que es una persona de España que está hablando de pragmatia y agilidad. Entonces, los invito de verdad que asistan, es for free y quedan ustedes conectados directamente con el autor. Además, ya nos regalan cosas. Por ejemplo, la última vez estuvo Pía María y regaló un par de libros y regaló más acceso a su nuevo libro que va a lanzar. Y dentro de poco vamos a tener un autor que además trabaja en Amazon y que lo admiro profundamente. Estoy adicto a sus libros, pero no les voy a contar, pero sí que participen. Si pueden participar y vincularse, lo pueden hacer, de verdad que es totalmente gratuito. Y estamos funcionando bajo eso, que sea gratuito y que tenga, pero es un espacio de eso. Estamos buscando exponentes mundiales en agilidad para traer. Muchas gracias, Pablo, por la cuña. El link está ahí abajo por si lo pueden ver. Pablo lo está justo proyectando. Ahí se pueden conectar al canal de YouTube y ahí pueden ver todas las grabaciones que hay también. Hay como unas 10 o 12. Ya Pablo lo está proyectando ahí. Y listo, disfruten el resto de las charlas. Hay muchas charlas el día de hoy. Muchas gracias por tan buena charla y la interacción. Te rindió, pero logramos un buen espacio de preguntas y respuestas. Muy bien. Muchas gracias.